El doctor Martín despertó en el hospital sin recordar nada. Su rostro estaba cubierto de vendas y el dolor era insoportable. Pero lo que realmente le partió el alma fue escuchar a los médicos susurrar que había estado en coma durante 6 meses después de un accidente brutal. Cuando finalmente pudo levantarse y mirarse al espejo, no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Las cicatrices habían transformado completamente sus rasgos, y lo que vino después fue aún peor. Cuando llegó a su casa aquella tarde lluviosa, temblando de emoción por volver a abrazar a su esposa Laura y a su pequeña hija Sofía, tocó el timbre con el corazón acelerado, pero quien abrió la puerta fue un hombre que nunca había visto. Un extraño que lo miró con desconcierto y le preguntó qué deseaba. Martín sintió que el mundo se derrumbaba cuando escuchó la voz de Laura desde el interior preguntando quién era. Y ese hombre respondió que era solo un vendedor. Martín intentó explicar quién era, pero su voz salió quebrada. Las palabras se atropellaban mientras intentaba decir: «Soy Martín, soy tu esposo». Pero el hombre lo miró como si estuviera loco y cerró la puerta en su cara, dejándolo solo en la lluvia. Confundido y destrozado, regresó al hospital buscando respuestas, y fue entonces cuando la enfermera Claudia, con lágrimas en los ojos, le reveló la verdad más dolorosa. Durante su coma, su mejor amigo Ricardo había estado visitando a Laura constantemente, consolándola, ayudándola con las facturas, cuidando de Sofía, y poco a poco había ocupado su lugar. Pero había algo más terrible. Ricardo no solo había robado su vida, sino que había falsificado documentos médicos declarándolo muerto, sobornando a funcionarios corruptos para obtener un certificado de defunción falso. Martín no podía creerlo. Su mejor amigo había planeado todo esto. Pero ¿por qué? La respuesta llegó cuando investigó más profundo y descubrió que Ricardo siempre había estado enamorado de Laura desde antes de que se casaran. Había esperado años en silencio, ocultando sus sentimientos, asistiendo a su boda con una sonrisa falsa, y cuando el accidente ocurrió, vio la oportunidad perfecta para tomar lo que siempre había deseado. Martín se sumergió en una espiral de rabia, pero sabía que necesitaba pruebas. Comenzó a seguirlos en secreto, observando cómo Ricardo jugaba con Sofía en el parque, cómo besaba a Laura en la puerta, cómo había construido una vida perfecta sobre las ruinas de la suya. Cada imagen era una puñalada en el corazón. Pero algo extraño comenzó a suceder. Martín notó que Laura no parecía completamente feliz. Había momentos en los que la veía mirando viejas fotografías con lágrimas en los ojos. Momentos en los que rechazaba los avances de Ricardo, como si una parte de ella aún estuviera atada al recuerdo de su verdadero esposo. Esto le dio esperanza. Pero cuando finalmente reunió el coraje para acercarse a Laura en un supermercado y le entregó una nota que decía: «Soy yo, Martín, estoy vivo», la reacción no fue la que esperaba. Laura leyó la nota, palideció y en lugar de abrazarlo comenzó a gritar pidiendo ayuda, diciendo que un loco la estaba acosando. Martín tuvo que huir mientras la seguridad lo perseguía. Su corazón se hizo pedazos al darse cuenta de que Laura no lo reconocía. Pero entonces recordó algo crucial: las huellas dactilares, los registros médicos, su ADN podían probar su identidad. Corrió a la estación de policía y presentó su caso. Pero cuando el detective revisó los archivos, su expresión cambió drásticamente. Los registros habían sido alterados. Alguien había borrado toda evidencia de su existencia. Y cuando intentaron tomar sus huellas, el sistema arrojó un resultado imposible. Las huellas bajo el nombre de Martín Sánchez coincidían con las de Ricardo. Todo había sido manipulado con precisión aterradora. Martín se dio cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más grande. Había una conspiración que involucraba corrupción en múltiples niveles y Ricardo tenía conexiones poderosas. Desesperado decidió acercarse a Claudia y juntos comenzaron a recopilar evidencia, fotografías del hospital, testimonios de otros pacientes, registros de las cirugías reconstructivas. Pero justo cuando pensaban que tenían suficiente, Claudia desapareció, su apartamento estaba vacío. Martín supo que Ricardo había descubierto su plan. La situación empeoró cuando recibió un mensaje anónimo con una foto de Sofía saliendo de la escuela y una amenaza clara:
Aléjate o tu hija pagará las consecuencias. Martín se sintió atrapado. Cualquier movimiento podía poner en peligro a su hija, pero no podía rendirse. Tomó la decisión, más difícil, se infiltraría en su propia casa cuando Ricardo no estuviera y le revelaría todo a Laura, con las pruebas que tenía una noche, aprovechando que Ricardo había salido de viaje. Entró sigilosamente, el corazón le latía tan fuerte que pensó que explotaría. Encontró a Laura en la sala leyendo. Se acercó lentamente, y cuando ella lo vio antes de que pudiera gritar, le mostró una fotografía de su boda, pero no cualquiera, era una donde aparecía un detalle que solo ellos conocían, un pequeño tatuaje en su muñeca, que decía para siempre. Laura se quedó paralizada mirando la imagen y luego miró la muñeca de Martín. Allí estaba cubierto por cicatrices pero visible, el mismo tatuaje. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló cuando susurró: «Martín, ¿eres tú?». Él asintió, y en ese momento todo el dolor se desbordó. Laura cayó de rodillas llorando. Entre sollozos le contó que Ricardo le había dicho que había muerto, que le mostró certificados, que organizó un funeral, que ella había vivido en un infierno de culpa porque parte de ella sentía que traicionaba su memoria. Pero algo dentro siempre supo que no estaba bien. Ahora que tenía a Martín frente a ella, aunque con rostro diferente, podía sentir que era él su esencia. Seguía ahí. Pero su reencuentro fue interrumpido cuando la puerta se abrió de golpe y Ricardo apareció. Su rostro se transformó en furia. Cuando vio la escena, había regresado antes porque sospechaba algo. Sacó un arma y apuntó directamente a Martín. La situación se volvió pesadilla. Ricardo confesó todo mientras sostenía el arma. Admitió que había planeado el accidente desde el principio, que había saboteado los frenos del auto, que había esperado años por este momento, pero lo que dijo después dejó a todos helados. Reveló que Laura había sido el premio, pero el verdadero motivo era otro. Martín había descubierto sin saberlo un fraude masivo en el hospital donde trabajaban, millones de dólares desviados, y Ricardo era parte de esa red criminal. El accidente había sido para silenciarlo permanentemente, pero Martín había sobrevivido contra todo pronóstico. Y ahora Ricardo no tenía más opción que terminar lo que comenzó. Laura se interpuso entre ellos suplicando, pero fue Sofía quien cambió todo. La pequeña había escuchado desde las escaleras y bajó corriendo gritando: «¡Papá!». Pero no se dirigió a Ricardo, corrió directamente hacia Martín. De alguna manera su corazón puro había reconocido a su verdadero padre, a pesar de las cicatrices. Ese momento de distracción fue suficiente. Martín se lanzó contra Ricardo y en la lucha el arma cayó al suelo. La policía, que había sido alertada por Claudia, quien había estado escondida pero vigilante, irrumpió justo a tiempo. Ricardo fue arrestado y toda la red de corrupción comenzó a desmoronarse. Los siguientes meses fueron de sanación. Martín tuvo que pasar por un largo proceso legal para recuperar su identidad oficial. Pero lo más importante ya lo había recuperado: el amor de su familia. Laura le pidió perdón miles de veces. Aunque él le repetía que no había nada que perdonar, ella había sido víctima. También, Sofía se adaptó rápidamente. Los niños tienen una capacidad increíble para aceptar y amar incondicionalmente. Y aunque el rostro de Martín era diferente, ella sabía que el padre que abrazaba cada noche era el mismo. La historia de Martín se convirtió en un testimonio de supervivencia, de la fuerza del amor verdadero y de cómo la justicia, aunque a veces tarde, eventualmente prevalece hoy. Años después, Martín trabaja como defensor de víctimas de fraude médico, usa su experiencia para ayudar a otros traicionados por el sistema. Las cicatrices en su rostro ya no le molestan. Las ve como un mapa de todo lo que atravesó, como un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, cuando alguien te roba tu vida, todavía hay esperanza. Todavía puedes luchar y recuperar lo que es tuyo. Porque al final, la verdadera identidad no está en el rostro ni en documentos oficiales. Está en el amor que das, en las personas que te recuerdan y en la fuerza inquebrantable de tu espíritu. Si esta historia te conmovió, te hizo sentir algo profundo, déjanos un like,
Suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el corazón y la mente, y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para luchar por la verdad y por el amor verdadero, porque todos merecemos vivir nuestra propia vida, no la que otros intentan robarnos.